en esta mañana y dejamos a la espera, si el Señor así lo permite, el capítulo 5 de Efesios. Gloria al Señor. Dijimos Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32 para la gloria del Señor. ¿Lo tenemos? Dice la santa y preciosa palabra del Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, meditamos bajo el pensamiento pasos de la nueva vida. Pasos de la nueva vida. Alabado sea el Señor para siempre. La única evidencia confiable, mis amados, de que una persona ha sido salva no es la experiencia pasada con el Señor, no es lo que haya vivido con el Señor, porque mucha gente vive del pasado y no es malo de vez en cuando recordar las cosas buenas del pasado, pues las malas traen más que problemas. Y empezamos a recordar nuestra vida fervorosa en el Evangelio. Yo me acuerdo cuando oraba, cuando ayunaba, cuando cantaba, cuando predicaba, cuando sentía la presencia del Señor. Pero la evidencia confiable de una persona que ha sido salva no es la experiencia pasada, sino una vida presente que refleja a Jesús en su vida. Nosotros debemos dar evidencia hoy de que somos salvos. Y una persona que es salva refleja a Cristo. Si usted se fija en las tendencias mundanas, en las tendencias seculares, artistas, deportistas, toda clase de figura pública, los seguidores, los fans, los fanáticos de XY persona, tratan de parecerse en su corte de pelo, en el peinado, en la vestimenta, algunos portando el nombre de dicha persona, porque tratan la manera de reflejar o de parecerse a esa persona que ellos imitan. Ahora bien, si nosotros confesamos y decimos ser de Cristo, debemos reflejar a Cristo. Amén, hermanos. Debemos parecernos al Señor cada día. Y es que el caminar con alguien tiene mucha influencia. El caminar con alguien, el convivir con alguien tiene influencia. Sea positiva o sea negativa, vamos a parecernos a aquello que convivimos más, gloria a Dios. Y por eso es que usted va a notar en el caso de los hijos y los padres, que hasta en la forma de hablar, de caminar, de actuar, de reaccionar, los hijos se parecen a nosotros. Porque con nosotros pasan el mayor tiempo posible. Y muchas veces nosotros nos extrañamos, porque el problema es que hemos podido ver las virtudes, los defectos en la otra persona, pero nos cuesta a nosotros el vernos a nosotros mismos. Y muchos padres, cuando ven a un hijo reaccionar mal, hablar mal, responder mal, le regañan y le dicen: ¿y
¿Qué es ese talento? Me hacía reír un video, lo hacen como comedia, pero se parece tanto a la realidad. La mamá le está reclamando al hijo porque hay tanta queja de él de la escuela. Que el hijo solo pelea, solo discute, habla mal. Y le dice, ¿y dónde has aprendido eso? Y el papá le habla y le mete la bofetada. Estoy hablando contigo, le dice. Y ahí es donde aprendió. En la casa aprendió a responder mal, a hablar mal, a actuar mal. Pero como nosotros no vemos para adentro, ¿a dónde has aprendido eso? Pues yo conocí una familia, éramos muy cercanos, pero desde el más grande hasta el más pequeño, un vocabulario malo. Y en una oportunidad la abuela, después de que uno de sus nietos se insultó al otro nieto, le dice, ¿y dónde se ha aprendido esa malcredezas, hombre? Le dice. Y yo en forma irónica le digo, a ver, hombre, le digo yo, bien raro que el niño aprenda a decir esas malas palabras, si aquí no se oye eso. La señora no me entendió que irónicamente le estaba diciendo, pues si ustedes a cada rato la mencionan, ¿qué más va a aprender el cipotillo, hombre? Entonces, la vida presente de un cristiano, de una persona salva, debe reflejar a Jesús. Oiga, no se trata de lo que un día fui o hice, sino el presente testificando de Dios. Porque ¿qué ve la gente de nosotros? El presente. El presente. Entonces nosotros no debemos vivir del pasado. Gloria a Dios por lo que Dios hizo en el pasado. Gloria a Dios por lo que Dios hizo ayer, pero hoy es un nuevo día. Gloria a Dios que usted el día de ayer testificó, engrandeció el nombre de Dios, dio testimonio, se guardó. Gloria a Dios por ello. Pero ayer ya pasó. Ahora estamos en el presente y hoy debemos seguir dando testimonio de que hay un Dios que cambia. La gente va a empezar a creer a este mensaje cuando el testimonio vivo de nosotros dé eficacia. Mientras tanto, podemos desgastarnos la garganta, traer al mejor predicador y la gente no va a entender o no va a querer aceptar porque nosotros no vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. En primer lugar, pasos de la nueva vida. De mentir a hablar verdad. Dice el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La Biblia es clara con respecto a los mentirosos. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Un creyente puede caer en el pecado de la mentira, como puede caer en cualquier otro pecado. Estamos expuestos, mis amados, a caer en ese pecado. Pero si mentir se hace un hábito continuo en su vida, que procede de un corazón que procura engañar, allí ya hay un problema. Porque usted y yo podemos fallar y no estamos exentos de fallar. No estamos exentos de mentir, de caer en ese pecado de mentira. Pero el problema, mis amados, es que hay gente que cae en un vicio, que cae en una treta de mentir y se echan unas mentiras que las pintan pero precioso. Y la Biblia es clara con respecto a los mentirosos. Su parte está en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. A veces nosotros, y viene a mi memoria, tenía yo alrededor de unos 14, 15 años. Y me venía acordando el viernes que fui a traer unas tías a Suyitoto, que esas dos tías pagaban los platos rotos. Porque si no la hacía yo llegar con azúcar, con sal, con algo, ando a la otra tía, pues claro que eran mentiras. Yo le decía, vi que de mi tía que ocupé esto y la otra no ocupaba nada. Y llegaba la otra rápido y es que decía. Y yo les decía bromeando, es que el día que no miento, no siento que he comido. Pero el problema es cuando habemos ya en Cristo, ya nueva criatura, y si el día que no mentimos no estamos a gusto. Entonces, un paso a la nueva vida es que después de hablar mentira en la vida vieja,
Hoy debemos hablar verdad. Y aunque a veces nos va a afectar a nosotros decir la verdad, pero hay que decirla. Porque la mentira tiene pies cortos y la verdad tiene pies gigantes. Porque cuando usted se acostumbra a mentir, tiene que tener buena memoria. Porque mintió una vez, debe mentir otra vez y debe mentir otra vez, al punto en que ya no saber ni cómo cubrir esa mentira. Y hay creyentes enviciados con la mentira. Yo conocí a una persona que de tacha, honrado, buen creyente, pero mentiroso como usted no tiene una idea. Orador, ayunador, vigilador y nombre, pero mentiroso. Y el problema es que nosotros acusamos quizás a los pecados visibles, como el que se emborracha, como el que se lleva a la mujer que no es de él, pero estamos cayendo en ese problema de la mentira. Y uno de los pasos de la vida nueva es, después de hablar mentira, debemos hablar verdad. Y a veces que llegamos a tal punto en la mentira que no nos basta con mentirle al prójimo, a los hermanos, sino que tratamos de mentirle al Señor Jesucristo también. De rodillas delante de Dios mentimos. Y usted al pastor lo puede engañar. Al pastor también va. Lo puede engañar. ¿Qué le puedo creer? O al menos me puedo hacer que le crea. Pero el problema es que caemos tanto en esa mentira que hasta cuando oramos estamos mintiendo. Gloria a Dios. Oiga, la persona que miente de forma persistente como algo que forma parte regular de su vida cotidiana, demuestra que es hijo del diablo y no de Dios. Amén, hermanos. Dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De quién son hijos los mentirosos? Del diablo. Porque el diablo es el padre de mentira. Gloria a Dios. Satanás miente acerca de todo. Él miente acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la vida, de la muerte, del cielo, del infierno, de las escrituras. Miente de todo. Al único que le conviene que la gente no crea que hay un infierno es al diablo. Al único que le conviene que a la gente o los creyentes crean que no hay necesidad de santificarse es al diablo. Amén. Al único que le interesa que la gente viva como ellos quieran es al diablo. Amén. A usted y a yo no nos conviene, pero al diablo sí le conviene. ¿Por qué? Porque él es mentiroso. Oiga, el cristiano no debería participar de cualquier clase de mentira. El cristiano no debe participar, no debería participar de ninguna clase de mentira. Pero que lastimosamente caemos en mentira por miedo, por temor, por el que dirán. Que si yo no miento van a pensar que yo soy así, que yo soy allá. Mejor voy a echar una mentira. Y el problema es que lo hacemos por quedar bien, por esto, pero después se nos hace un vicio. Después se va haciendo, va progresando. El cristiano debe caracterizarse por estar siempre desechando la mentira. La ocasión, mis amados, para mentir puede presentarse. Pero ahí es donde debemos ser valientes. Debemos ser creyentes verdaderos que desechan la mentira. Porque a veces caemos en mentiras que las escuchamos y las oímos y vamos pasando y pasando hasta que venimos a contar una mentira. Por eso es que el filósofo de San Luis de la Reina Catalino dice que 50 hay que creer y 50 hay que dejarlo en duda. ¿Ah? Lo que no ves con tus ojos no lo inventes con tus labios, porque caes en la mentira. De repente cae aquello y fíjate, fulano, fíjate. Y a uno es verdad, dice, y no ha visto nada. Estamos mintiendo, gloria a Dios. La mentira, mis amados, es incompatible con su nueva naturaleza, es inaceptable para el nuevo Señor. ¿Usted cree que a Dios le agrada que mintamos? Amén. Pero a veces mentimos en las cosas de Dios.
Yo parece que les he mencionado, pero lo traigo a memoria. Un hermano me preguntaba, muy jóvenes, y usted me dice, ¿cuántos días, mami? Pues como en la pesca, a veces va bien y a veces pues solo para comer. Pues depende, le digo yo, lo que gano en la semana. Acostumbraba a diezmar la semana. ¿Y usted me dice? No, yo 10 doy, me dice. Entonces ofrenda, le digo. No, diezmo, no. ¿Cómo vas a ganar 100 pesos en el mes? Le digo, si andamos juntos y yo sé que ganamos más. No, pero el Señor sabe, y aquello me causó risa. Entonces mentimos a Dios. Ganamos 1000, pero diezmamos de 500. Entonces estamos mintiendo al Señor. Ahora la pregunta sería, ¿a Dios le agrada eso? ¿A Dios le agrada que le mintamos de esa manera? A Dios, no hombre, qué bonita jugada la que se hizo el hermano tal, el pastor Wilber, ganó 1000 y Dios me 50. El Señor alegra. No, eso es problema, porque el Señor, nuestra naturaleza no es esa. Y con esto no estoy diciendo que hay que hacerlo y que no hacerlo. Eso es trato suyo con el Señor. Y eso de aquí no se anda exigiendo para nada. Pero hablamos mentira, caemos en la mentira. Y esa es incompatible con nuestra nueva naturaleza. No debe ser así. Oiga, ¿cómo se refiere la forma griega? Apotitemi. El vocablo griego del cual se deriva desechando tiene que ver con descartar, arrancar, echar fuera y todas las ideas similares. Como lo dice en los versículos anteriores, despojados del viejo hombre. Entonces, usted, si fuera el caso, ¿verdad? Que usted le gusta mentir, si fuera el caso, no digo que sea así. Y ahora usted sabe que la mentira es pecado, es una ofensa al Señor. Entonces, ¿qué debe hacer? Decirle al Señor, ayúdame, Señor. Yo ya no quiero mentir. Y decía un pastor allá en Suchitoto, si usted es malcriado, diga una menos todos los días hasta que termine. Si usted es mentiroso, empiece a bajarle. Empieza a mentir menos, a decirle al Señor, Señor, no permitas que hable mentira. No permitas que diga lo que no es. Permíteme hablar la verdad. Amén, hermano. Porque debemos despojarnos, descartar, arrancar la mentira de nuestros labios. Porque debemos hablar verdad. Segundo lugar, del enojo injusto al enojo justo. Versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuántos dicen amén? Esto está sabroso. Esto está bueno, mis amados. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Enojo, mis amados, no es el arranque de ira momentáneo o externo, de resentimiento interno y efervescente, sino más bien una convicción profunda, determinada y arraigada. Eso es el enojo. Quizás sea difícil y hasta cierto punto imposible no enojarnos. Al punto de que Pablo dice, airaos, está bien, se van a enojar, pero no pequen. Amén. Digan amén los enojados. O los alegres vinieron hoy. Airaos, pero no pequéis. Ahora, dijimos que es difícil o quizás imposible que una persona no se enoje. Pero hay diferente posición al airarse. Muchas veces, mis amados, nos enojamos por las cosas malas que suceden en la tierra. Nos airamos o nos enojamos por las violaciones que se dan a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y nos molestamos al ver la condición de un creyente que no vive de acuerdo a la palabra. Nos molesta. Pero por eso el apóstol Pablo dice, airados, pero no pequen. Usted se puede molestar, se puede enojar, porque de repente alguien anda desordenadamente y dice, qué barbaridad, no agarra talle. Pero no va a vivir con eso todo el día, no va a pasar con eso toda la noche, toda la semana y que dale con lo mismo, no. El enojo, mis amados, hacia todo lo malo y a todo lo que se hace en contra de la voluntad del Señor, es hasta cierto punto permisivo, porque hay un celo del verdadero creyente por las cosas de Dios. Ahora, el enojo del pueblo del Señor es cuando
aborrece la maldad. Cuando hay algo malo y dice, no es posible soportar esto. No es posible que esto llegue más allá. Hay que ponerle un alto, un fin. Y el pueblo del Señor debe sentir ese enojo por la maldad que se comete. Y oiga lo que dice el Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que vituperaban cayeron sobre mí. Oiga lo que dice: el enojo que detesta la injusticia, la inmoralidad, la impiedad de todo tipo. Y en este caso hasta Jesús se enojó. Y recordamos uno de los enojos de Jesús más resaltantes en la casa de oración. Cuando los cambistas estaban haciendo injusticia, cuando la gente estaba, o los líderes religiosos estaban haciendo lo que no era conveniente. Y fue tanto el enojo del Señor que levantó las mesas, las volcó, y no se quedó ahí, sino que agarró un látigo y empezó a repartir a diestra y a siniestra. Y le dijo: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces, ¿cuál fue el enojo del Señor? La forma de entrar a la casa del Señor, la forma incorrecta de acercarse a la casa del Señor. Y yo vuelvo a repetir, esta no es nuestra casa, esta es la casa de Dios. En la casa suya usted puede hacer lo que quiera, en su casa usted puede hacer y deshacer, pero en esta casa, la casa de Dios, que se construyó para exaltarle, para honrarle, para darle gloria al Dios de los cielos, esta debe respetarse a su nombre. Todo tiene su sitio, todo tiene su lugar. Si usted va a bañar, pues debe ponerse un traje de baño. Si usted va a dormir, tiene que ponerse un traje para dormir. Pero si usted viene a la iglesia, debe ponerse una ropa adecuada para venir a adorar el nombre del Señor. Pero caemos muchas veces en la desfachatez, la inmoralidad, de venir aquí a modelar, a provocar, a incitar. No venimos a eso. Aquí no se viene a eso. Aquí no se viene a modelar, aquí no se viene a estar aparentando. Aquí se viene a darle alabanza al Dios de... Alguien más vino a darle gloria al Dios de los cielos. Dale fuerte ese aplauso a Él, aleluya. Y hay cosas que lo llevan a uno a enojarse. Por eso Pablo dice: airaos, pero no pequen. No pequen. Yo lo he dicho, usted como anciano, usted como líder, tiene todo el deber, al igual que mí, de llamar la atención a alguien que venga deshonesto. Estamos hablando de los creyentes, los amigos, pues bienvenidos. En el camino los vamos corrigiendo. Pero no después de que del culto se vaya, te fijaste, pues. Qué desgracia, pues. Mira, y llega la cena, llega la noche, en la madrugada, te acordás, pues. Ahí ya empezó a pecar. Esa ya no es ira santa. Ese ya no es enojo justificado. ¿Qué? Usted puede decir: hermano, no hable así, no ande mintiendo. Y ahí murió, pues. Pero luego empezamos ya pecamos. Entonces Jesús se enojó al ver la injusticia, al ver la inmoralidad, al ver la gente que iba a lo que no debía a la casa de Dios. Ahora, también Jesús se molestó, se enojó cuando los fariseos se mosquearon con la sanidad del hombre de la mano seca. Marcos 3:5 dice: entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. ¿Qué problema, mis amados, cuando caemos en el problema de enojarnos por lo que Dios hace en la vida de otros? ¿Se recuerda cuando aquellos metieron a aquel hombre por el techo de la casa? Querían entrar, pero no había lugar y dijeron: no, pues hay que meterlo, rompamos el techo y metámoslo. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Jesús dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué empezaban a decir los fariseos? ¿Quién se cree este? Solo Dios perdona, solo Dios puede hacer eso. Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo: ¿qué es más difícil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Y Jesús le dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en el cielo y en la tierra, a ti te digo, levántate y anda. Pero qué problema cuando nos ponemos en la posición de los fariseos y decimos: ¿cómo el Señor pudo sanar a ese pecador? A ese que ni se congrega, a ese que ni va a trabajar, ¿por qué Dios lo sanó? Perdóneme el griego. ¿Y a usted qué le importa lo que Dios haga?
Si Dios es soberano, si Dios es rey, si Dios es creador, Él puede sanar a quien quiera. Si al apóstol Pablo, después de tanta intercesión y decirle, Señor, sáname, y que Pablo miraba que los enfermos se sanaban, los ciegos veían y todos eran sanos, pero él no. ¿Qué le dijo Jesús? Bástate mi gracia. En otras palabras, no te voy a sanar. Así con ese aguijón vas a morir, pero disfruta mi gracia, disfruta mi poder, porque Dios hace como Él quiere. Pero muchas veces nos enojamos injustamente. ¿Cómo Dios puede bendecir a tu hermano? Es a tu hermano el que está bendiciendo. Y lo voy a llevar más drástico. Cuando nos enojamos porque Dios bendice a alguien de nuestra familia. ¿Cómo Dios puede bendecir? Mire, en su soberanía Dios bendice, sana y hace lo que Él quiere. Y hemos visto casos drásticos donde dos hermanos, solamente dos hermanos son. Uno es realmente bendecido económicamente y el otro vive pobremente. Y reclame algo. Y Dios así quiso. Amén. O algunos, la familia nacen mal de salud, enfermos. Y otros nacen bien alentados. ¿Y quién puede decir algo? Nos enojamos nosotros por eso. Porque aquel sí y yo no. No se ponga en ese plan. Entonces, el enojo, mis amados, que justo es aquel que nos enojamos cuando violentan las cosas de Dios. Cuando la gente ministra en pecado. Hay reglas, hay normas a seguir. Esto no es un circo. Esto no es una asamblea cualquiera. Esta es la iglesia del Señor. Hay parámetros, hay líneas a seguir. Que si yo rompo esas reglas, tengo que ceder, tengo que apartarme. Si yo peco, tengo que apartarme y que siga otro. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué usted puede decir? Dios no lo quiera. Que de repente el pastor dice, no, me voy a dejar con la hermana Elvira y voy a casarme con otra. ¿Me aplaudieran o me regañaran? Tienen que regañarme, tienen que confrontarme. No es así. Amén. Porque la Biblia dice, marido de una sola mujer. Solteros, abran los ojos. No estás llorando después. Porque nosotros vamos bien como corderos al matadero y sí, me caso y va, démosle. Y después es que no era aquí, aguántese. Amén. Ahí usted debe molestarse. Usted debe enojarse. No, ¿cómo es posible que alguien en esa condición no va a seguir pastoreando? No, no se puede. Y con todas las de la ley usted tiene la razón. Ahora, el enojo que sí es pecado, por otra parte, es la clase de enojo que se motiva por la defensa personal, el servicio a uno mismo. Oiga, cuando se guarda rencor, resentimiento por lo que se ha hecho o se nos ha hecho contra nosotros, ahí es pecado el enojo. Es la clase de enojo que conduce al homicidio y a recibir el juicio de Dios. ¿Cuántos casos no se han dado por un enojo? Por un enojo injustificado, por un enojo que no debería ser. ¿Cuántas barbaridades hemos contemplado por airarnos? Que de repente el papá mató al hijo, que el hijo mató al papá por un enojo. Se ha visto un caso en los últimos meses entre cónyuges, que la mujer mató al marido, que el marido mató a la mujer. ¿Por qué? Por un enojo injustificado. Amén. Por eso Jesús dice en Mateo 5, 21 y 22: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, oiga, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, no me vaya a responder. Pero ¿cuántos de nosotros deberíamos estar frente al concilio por enojarnos con nuestro hermano? Cuidado. Cualquiera que se enoje contra su hermano injustamente. A veces nosotros creemos que esto es un pasatiempo, que esto no hay problema, que esto hagamos y deshagamos que no hay problema. Como decían aquellos, comamos
y bebamos porque mañana moriremos. No, aquí hay un trato con el Dios de los cielos. Aquí tenemos que caminar conforme a la nueva vida que es en Cristo Jesús. Oiga, el enojo que es egoísta, indisciplinado y vengativo es pecaminoso y no tiene lugar en la vida cristiana, ni siquiera de manera temporal. Entonces, no, pues no, que de repente, hermano, no. Aprenda a controlar su enojo. Por eso Pablo prosigue en el versículo 27, dice: ni deis lugar al diablo. Aún el enojo, mis amados, motivado por la justicia, puede agriarse. ¿A qué voy con esto? A que puede arruinarse. Usted puede decir: es que a mí esos mundanos me caen mal, no soporto ver la mundanalidad. Pero ese enojo que supuestamente es por la santidad de Dios, se puede agriar, se puede echar a perder, se puede molestar. Y cuando usted se va a la cama con ese enojo, el diablo ocupa ese enojo para sus planes malignos. Por eso él dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, tiene la oportunidad de usted de andar 11 horas y 45 minutos enojado si quiere. Pero por favor, no se vaya a dormir enojado. Muchas veces en el matrimonio tenemos dificultades. Digan amén los que nunca han peleado con su esposa o su esposo. Bueno, nos vamos todos en el guacal entonces. Pero ¿qué problema es ese? Que por una discusión no te hablo, y cada quien a su hamaca y a su cama y no te hablo. Ahí hay que aplicar la alabanza aquella que dice que si de día discutimos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se vaya a acostar así, porque cuando usted se va así y deja que la amargura, el enojo le dure un día, 2 días, el diablo está tomando posesión. Y el problema es que cuando venimos a reaccionar, el diablo ya tiene hasta sofá incluido en la habitación nuestra. Tercer lugar, de robar a dar con generosidad. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El tercer mandato que Pablo expone demanda un cambio en el que se pasa del robo a la generosidad. Aquel que acostumbra a agarrar lo que no es suyo, le va a costar, igual que al que miente, igual que al que se enoja, dejar de hacerlo. Pero se puede. Porque el problema es que empezamos, como en el caso de los niños, por reírse, por una travesura, el robar. Y cuando nosotros permitimos que nuestros hijos lleven cosas que no son de ellos, eso se le hace un vicio. Yo recuerdo una oportunidad, estaba en segundo grado, y un amigo mío me prestó un carrito. Me pegaron una cinchaseada a mi papá, y era prestado. Y en ese mismo ratito, después de verme cinchaseado, me mandó a dejarlo. ¿Usted cree que iba a estar con ganas de volver a llevar algo que no era mío? Pero a veces nosotros nos volvemos alcahuete. Y eso, me lo hallé. Eso parece una travesura inocente. Pero luego se va haciendo un vicio. Para el cristiano, mis amados, la alternativa al hurto es que trabaje. Hermano, pero es que no tengo que comer, por eso robé. Trabaje. Yo le aseguro que si yo no tengo nada que comer, pero me voy por Hermano Catalino, ¿qué va a hacer hoy? Voy a traer arena, voy con usted. Yo sé que allá salen los plátanos y los frijoles en el camino. Amén. Hermano, ¿en qué le ayudo? Alguna tortilla va a salir, hombre. Y antes de robar es mejor. Pero la opción para el que robaba es que trabaje. Amén. Debe trabajar, ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El creyente debe trabajar. A veces, mis amados, caemos en unas necesidades porque es que somos haraganes. Sí, a veces pasamos por una necesidad no porque no haya de dónde agarrar,
es porque es que no queremos trabajar. No queremos sudar, no queremos hacer un esfuerzo. Entonces, dice, el que robaba, que trabaje. Y mis amados, seamos honestos, ¿hay o no hay trabajo? No es cierto que hemos caído en un problema. Yo oigo a los hermanos, no hay mozos para sembrar, no hay mozos para ir a trabajar. No, si hayan. ¿Y será que no hay? Sí hay. ¿Y será que los que hay tienen? A veces no tienen, pues no quieren trabajar. ¿Prefieren? Amén. Es parte del plan de Dios, mis amados, que trabajemos. Todos los que están en capacidad de hacerlo, debemos trabajar. Ya hay algunos ancianos porque ya trabajaron y ahora deben recibir. Por eso uno crece a los hijos, los educa, invierte para que después los hijos. Y ese es el plan de Dios. Pero qué pena cuando hay 10 hijos, 15 hijos y no pueden sacar adelante un padre y una madre. Los viejitos fueron capaces de mantener a 10, de crecerlos, y ellos no son capaces de sacarse unos 20 pesos de la bolsa. A mí me enseñaron desde muy pequeño, desde muy niño, a colaborar en la casa. Yo recuerdo el primer pago que me dieron en la pesca. Fui a pescar con un tío y gané 215 colones. Y yo agarré los 15, mamá, le digo, tome los 200 colones, y dice a llorar. Y yo tenía algunos 7 años. Pero si no los quiere, le digo yo, no es problema, no llore por eso. Pero el problema era que antes que mí habían nacido 3 hijos, pero ninguno vivió. Y ella, al ver que el que seguía había crecido y le estaba dando su primer sueldo, se quebrantó. Entonces, usted como joven, cuando trabaja, usted debe saber que en la casa hay gastos. Que se paga la luz, que se paga la comida. Sáquese unos 20 pesos y póngalos ahí, hombre. ¿Ah? No es posible que nosotros como hijos con la cartera llena y en la casa no hay frijoles. Amén, hermanos. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 11 y 12. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Alguien da gloria a Dios, al Señor. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué pasa con algunos? Dice que no trabajan. En buen Salvador andan metidos en lo que no les importa. A esos, dice el apóstol Pablo, les exhortamos, les mandamos que trabajen. Y mira, hermano, es que cuando no tenemos nada que hacer nos metemos donde nadie nos llama. Hay un montón de gente acomplejada porque fulano no vive así, que fulano, porque no tiene trabajo. Póngase a rajar leña, póngase a moler, se le va a olvidar eso, hombre. Entonces, que trabajen, dice. Ahora, dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El que no provee para su propia casa ha negado la fe. Puede danzar, puede profetizar, puede predicar, puede levantar muertos, pero si no, en las cosas básicas, es que nosotros nos vamos a las extremas primero. Primero queremos interpretar lenguas, resucitar muertos. Hombre, el evangelio es sencillo. Empiece aportando en su casa y ese es un fruto de que Dios esté en usted. Amén, hermanos. El producto de nuestra labor debería ser lo que es bueno. ¿Mediante qué? Un trabajo honesto, honorable, productivo. Un empleo que honre a Dios. Un cristiano nunca debería involucrarse en un trabajo, profesión o negocio que deshonre a Dios. ¿Cuál sería un negocio que deshonre a Dios? Fíjate que el hermano fulano abrió una cantina, bueno. Desde ahí para allá, todos los creyentes somos clientes de ahí para el mundo. Deshonra a Dios. Hasta que el hermano anda vendiendo Coca-Cola y no es de la que se bebe. Deshonra a Dios. El trabajo, negocio, profesión del creyente debe ser uno que honre a Dios, que no transgreda sus santos mandatos o descarríe o haga daño a otro de cualquier forma. Porque a veces nosotros pues somos maduros y decimos, no me afecta, pero hay otros que no vienen a Jesús por los negocios fraudulentos de nosotros. Cuarto lugar,
de palabras corrompidas a palabras edificantes. Yo siento que esto cada ratito se pone más bueno. De palabras corrompidas a palabras edificantes, versículos 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. En cuarto lugar o cuarto cambio en la vida del cristiano, debe consentirse que deje de pronunciar palabras corrompidas, palabras deshonestas, y debe hablar palabras que edifiquen, edificantes, sanas. Oiga, su manera de hablar debería transformarse juntamente con todo lo demás. Ya no miente, ya no se enoja, ya no roba, pero sigue hablando palabras corrompidas. Y el apóstol Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y el problema es que nosotros somos creyentes media vez todos de Pacífico, pero nomás arde Troya, nomás nos enojan, nos sacan de nuestra comodidad, y mire, somos peor que un mundano para decir palabras corrompidas. Yo recuerdo un anciano que yo lo tenía en alta estima, casi lo tenía en un pedestal. No le hice un monumento porque es pecado, pero en una oportunidad lo grabaron y me lo mandaron. Saltaba de este porte un viejito de 84 años insultando a un hijo de él, pero con palabras que ni a un mundano se le oye. Yo solo bajé la mirada y dije: las apariencias engañan. Y esto no se trata de apariencia, mis amados. Esto no se trata de fingir. Usted no puede decir santo, santo es el Señor aquí y tratar mal a su familia en la casa. Usted no puede venir aquí a pretender agradar a Dios cuando ha intratado y maltratado y mandado al infierno a sus hijos. No puede. No debe ser así. Usted como hijo no puede venir a levantar las manos aquí queriendo decirle al Señor: yo soy santo y levanto mis manos, te adoro, cuando ha tratado mal a sus padres. No puede. Mire, hay hijos tan ingratos que insultan a sus padres como a cualquier desconocido. Quiero recordarle esta mañana que hay juicio de parte de Dios para los que tales cosas hagan. Porque la Biblia dice: el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Y Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y oiga la palabra griega para referirse a corrompida: sapros. Se refiere a algo putrefacto, contaminado, y se emplea para aludir a frutas y vegetales y otros alimentos descompuestos y inservibles. El lenguaje sucio nunca debería proceder de la boca de un cristiano. El vocabulario malo o palabras corrompidas es impropio en la vida de un creyente. No me cabe en la cabeza que un creyente, después de levantar las manos, después de orar, después de adorar al Señor en el templo, vaya a decir esas grandes malcredencias a la calle. No me cabe, me duele el pecho solo de imaginarlo. Es que me enojó, hermano, y por eso le menté a su mamá y a las demás. No, contrólese. Ninguna palabra corrompida salga. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, mis amados, hablamos mal, dice un escritor que el hablar corrompidamente debería ser tan repulsivo para nosotros como una manzana podrida o un pedazo de carne descompuesta. Si yo le dijera esta mañana: cómase esta carne que tiene 4 días de verse malogrado, ¿se la comería usted? ¿Ya que no? Uy, me dijo usted: ¿cómo voy a comer eso? Lo mismo es cuando salen palabras corrompidas de nuestra boca. Algo putrefacto, algo que no es aceptable, que no es digno de la vida de un creyente. Oiga, los chistes sucios y fuera de tono, la grosería, las anécdotas sordidas, la vulgaridad y el doble sentido y todas las demás formas de lenguaje corrompido nunca deberían salir de nuestros labios.
Porque caemos en una desfachatez, que usted se reúne con los hermanos y todos serios, empurrados ahí, y una santidad de mentiras, y que no, pero no se vaya a juntar con un montón de malacates mal hablados, que risa y risa. Aquí no se le saca ni un gloria a Dios, ni una sonrisa al hermano, pero cuando los mundanos están contando chistes de doble sentido, no, hombre, y hasta la panza de agarra para irse. No conviene a santos. El lenguaje sucio, los chistes de doble sentido, la grosería, no deben formar parte del lenguaje en el hombre cristiano. Oiga lo que dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Efesios 5:4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Mis amados, debemos aprender a hablar. Debemos aprender a comportarnos. Cuando el trato entre nosotros, entre el matrimonio, entre la pareja, debe ser adecuado, hombre. Pero qué terrible escuchar no por supuesto aquí, ¿verdad?, a mujeres creyentes decirle al hijo, dile al perro que ya está la comida, vos. Y esa es la palabra más suave que le puedo mencionar desde aquí. O como esposo, referirnos a nuestra esposa de una manera denigrada. Aprendamos a ser hombres y mujeres de Dios, a tratar a nuestros semejantes como deben. A los santos debemos hablarles como se debe. Ese que está ahí no es cualquier desconocido, es nuestro hermano. Amén, mis amados. La lengua es un extremo difícil de controlar. Pablo dice que es como un fuego que no se puede apagar. Santiago 3:6-8 dice: y la lengua es un fuego en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Qué fácil es, hermano Kevin, manejar esa volqueta, ¿verdad? Él la hace por donde usted quiere. De repente vemos grandes trenes, barcos, aviones manejados por un hombre, controlados por un hombre. De repente allá los que son ganaderos, un novillo chúcaro, enojados, lo trincan y lo mansan. Una bestia salvaje la doman y la montan. Ay, pero esta lengua tan chiquitita que, y no la podemos controlar. Con este miembro pequeño desmenuzamos al prójimo. Dejemos de andar en chambres, mis amados. Dejemos de andar calumniando la vida de otro. Dejemos de andar hablando lo que no hemos visto. Controlemos esta lengua, gloria a Dios. Por eso, quizás el apóstol Pedro sintió ese remordimiento, ese pesar en su corazón al recordar que no solamente había negado al Señor, sino que maldiciendo decía: no le conozco. Por eso es que Pedro llora amargamente al recordar que tras que lo niega es maldiciendo que él va. Ahora, quizás ese recuerdo le hizo orar como David. Y David dice en el Salmo 141, versículo 3: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Mis amados, no nos hagamos de la vista gorda. Ataquemos el mal que tenemos de frente. Si usted siente que la lengua es el problema, atáquelo de frente y dígale al Señor: ayúdame, quema esta lengua como al profeta Isaías, ponme un carbón en la boca, que no profiera mal en contra de mi prójimo. Porque ese es el problema, mis amados, el andar consumiéndonos entre nosotros mismos. Y el problema es que no lo hacemos a discreta, lo levantamos y la gente se entera, y la gente lo oye, y la gente observa y dice: ¿cómo es esto? Entonces, solo el Señor, mis amados, tiene el poder suficiente para controlar nuestros labios y guardarlos de toda palabra corrompida.
Pero si usted sigue practicándola, jamás, jamás de los jamases va a dejar de decir palabras corrompidas. Pero cuando usted dice: Señor, pon guarda mis labios, pon guarda mi boca, Señor, ayúdame, ahí usted va a empezar. Cuando de repente se enoja, pero ya no salen las malas palabras, ya no salen las palabras corrompidas. Se enojó, pero se enojó justamente porque es imposible no enojarse. Pero dice: airaos, pero no pequéis. Ahora, ninguna palabra salga de vuestra boca. Oiga, la lengua, por supuesto, solo habla lo que el corazón le dice que exprese. No me venga con el cuento, sea responsable, sea hombre de Dios, mujer de Dios, y acepte su error. No me diga: se me zafó, pastor, se me salió, Dios. ¿Cuál? La anda bien guardada en el pecho y por eso salen. Dice en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y oiga lo que dice Marcos 7:14. Si gusta lo leemos juntos. Marcos 7:14 al 23. Gloria a Dios. Marcos 7:14 al 23. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo: también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Debemos nosotros, mis amados, sanar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón. Mis amados, una boca sucia es el resultado de un corazón sucio. Lo que decía, ¿se le salió? No se le salió, anda rebalsando. Ya no cabe más. Cuando usted ve que un hermano, después de un medio minuto y poja a calumniar al hermano, anda rebalsando. No es porque todo el tiempo en lo mismo, anda rebalsando. Límpiese, sánese. Dígale al Señor: libértame, Señor, para no llevar las cargas de los demás. Porque el Señor, cuando venimos cargados y trabajados, nos hace descansar, pero nos quita las cargas y venimos a agarrar. Yo agarro las de Mano Catalino, las del otro, y me las pongo yo también. Y no disfrutamos el evangelio por andar cargando lo que no debemos cargar. Amén, hermanos. Entonces, el resultado de una boca sucia es un corazón sucio. Y el medio, mis amados, para limpiar nuestra lengua es su palabra. Amén. ¿Cómo vamos a limpiar nuestra lengua? Con la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a limpiar nuestro corazón? Con la palabra del Señor. Además de renunciar al lenguaje dañino, debemos desarrollar una forma de hablar que sea pura, beneficiosa y agradable a Dios. Mire, usted puede hablar, según la Real Academia Española, bien. Pero a veces con nuestro gesto hablamos bien con nuestra boca, pero con nuestro cuerpo hablamos mal. Y cuando nos piden algo, ¿qué quieres que haga? La palabra está bien, pero el gesto está mal. ¿Y qué quiere que haga, pues? ¿Y qué le importa a usted? Es tu vida, es tu salvación. El deber del predicador es predicar la palabra. El deber suyo es vivirla. Mis amados, yo no voy a dar cuentas por usted, ni usted va a dar cuentas por mí. Muchas veces nos enojamos con el predicador, con la palabra. Con Dios nos enojamos. Dios sigue siendo Dios. En el cielo se escuchará siempre: santo, 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 santo. Pero nosotros perdemos al oponernos a la palabra de Dios. Debemos jactarnos de 50, 60 años en el evangelio cuando aprendamos a hablar, cuando aprendamos a comportarnos, cuando aprendamos a sujetarnos a la autoridad superior. Ahí hay que empezar, con las cosas sencillas.
No, hermano, yo oro 3 horas de oración diaria, 4 horas. Sí, pero te vas y no le decís al pastor para dónde vas. ¿Ah? Y no es que usted me da permiso. No, no es que no te voy a dar permiso. Es que por lo menos es una cualidad buena de avisar. Usted, voy para la playa, pastor. Está bueno. Y gloria a Dios que puede ir a la playa. Pero ¿para qué me avisa? Para que yo ore por él. Me voy para Colombia, hermano. No me va a pedir, para que ore por mí. Amén. Entonces, pero nosotros queremos hablar lengua, pero no sabemos hablar, no sabemos comportarlo. Somos niños berrinchudos todavía, con canas en el evangelio, pero niños en lo espiritual. Aprendamos a hablar, empezamos a comportarnos. Pablo da 3 características específicas del hablar bueno. 1, es edificante. ¿Cómo dice que el canto? Si vas a bendecir, abre tu boca. Si vas a hablar cosas buenas, vuélvela a abrir. Segundo, debe ser apropiada. La palabra que salga de nuestra boca debe ser apropiada. Tercer lugar, debe ser llena de gracia. Mira, hermano, cuando un creyente tiene esta sazón, hasta las reprensiones se sienten bonitas. Cuando la palabra, la amonestación es llena de gracia, hasta los consejos, hasta la exhortación es agradable. Porque debe ser edificante, apropiada, llena de gracia. Oiga, una motivación fuerte para desechar toda corrupción en nuestra manera de hablar es que al no hacerlo, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted habla mal, cuando yo hablo mal, cuando yo suelto palabras corrompidas de mi boca, entristezco al Espíritu Santo de Dios. Ahora, todo lo que no agrada la voluntad de Dios, todo lo que agrede la voluntad de Dios, entristece el Espíritu Santo de Dios. Cuando pecamos, entristecemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando hacemos algo que no conviene, entristecemos el Espíritu Santo de Dios. Quinto y último lugar, de vicios naturales a virtudes sobrenaturales. 31 y 32 del capítulo 4. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Esto está pero sabroso, mis amados. Esto está pero como que viviera con nosotros el apóstol Pablo. Como que con Wilber a la par escribió esta carta Pablo. Y por eso él dice, quítense de vosotros toda amargura. Los amargados no vinieron hoy, ¿verdad? No hay, solo vemos alegres. Dicen amén los alegres. Dice Pablo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El cambio final que Pablo menciona consiste en derraigar vicios naturales. Nacimos con eso, aprendimos en eso, convivimos con eso, pero llegó el momento, llegamos a Cristo y hay que desarraigarlos, hay que arrancarlos, hay que quitarlos para reemplazarlos con virtudes sobrenaturales, lo cual equivale a un seguimiento de los demás cambios que deben tener lugar en la vida cristiana. Si ya no miente, si ya no roba, si ya no se enoja, si ya no dice palabras corrompidas, ahora lo que sigue es un cambio de vicios naturales a virtudes sobrenaturales. Oiga, la tendencia natural del ser humano es pecar. Y la tendencia natural del pecado es crecer en pecados cada vez más grandes. En el caso de la mentira, usted dice una mentira piadosa. Pero esa mentira piadosa lo va a llegar a una mentira no piadosa. Y luego lo va a convertir en el señor de las mentiras. Amén. O podemos meternos en algo más serio, en que es pecado delante de Dios siempre. Cuando andamos de ojos alegres, mirando a la señora que no es nuestra, y empieza a saludar pilas, hermana. Hay siervos que saludan con malicia. Sales a mano ligero. Uno sabe cuando es en el amor de Dios que lo están abrazando o le están dando la mano. Y también saben que es cuando es como hombre que lo abrazan. Amén.
Cuando usted sienta que un hermano le Dios le bendiga, hermana, jálesela, repréndalo. Porque empieza con ahí una manita, luego un mensajito, y cuando menos acuerda, usted está metido en un problema más serio. Amén. Porque la naturaleza del ser humano es pecar. Y la tendencia natural del pecado es a crecer. No se va a quedar no, aquí con esto. No, quiere más. Por ejemplo, yo conocí a un muchacho que por lo menos a los 30 años no había probado alcohol. ¿Y sabe cómo hicieron los perversos para darle? En tapón le daban. Tomate un taponcito, vos le un taponcito. De taponcito en taponcito. No sé hoy, pero hasta donde yo lo vi la última vez, tirado en las cunetas, con un taponcito. No juguemos con el pecado. No le dé lugar al diablo. Porque el diablo no ocupa mucho, un espacio, tantito. Y antes de pecar, reaccionemos, pensemos, ¿qué vale más? Por unos cuantos segundos de placer, por unos cuantos segundos de alegría en el mundo, vas a perder la vida eterna, vas a perder la salvación, vas a perder. Yo no estoy dispuesto a perderlo, alguien más no está dispuesto a perder la salvación. Yo quiero seguir, yo quiero luchar. Por eso le digo al Señor, ayúdame a su nombre. El pecado del cristiano crecerá de igual forma que en el incrédulo, si tolera y no lo vigila. Si usted no vigila las mentiras, van a crecer. Si usted no vigila que un lápiz me llevo, va a crecer. Si usted no controla el enojo, va a crecer. Si usted no controla las palabras corrompidas, va a crecer. Nuestros pecados de amargura, oiga, enojo e ira, conducirán inevitablemente a los pecados exteriores. Por ejemplo, ¿quién puede ver la amargura? Si yo le pregunto a usted, ¿me ve amargado? Usted por lo menos ahorita no. Y puedo estar enojado y disimular mis faciales y que estoy tranquilo, pero estoy enojado. Pero si no vigilamos nuestra amargura, nuestro enojo, esos son pecados internos que nadie puede ver, Dios sí los puede ver. Pero como no los controlo y le estoy dando rienda suelta, procede a los pecados externos, que son la gritería. Amén. Ya rebalsó lo amargado, lo enojado, la ira, ahora viene lo externo a gritar. Y qué feo se ve, hermano. Qué inadecuado se ve en un hogar cristiano que empiecen las griterillas. Y no le diga calmate porque es que le echa gasolina al juego. Te van a oír los vecinos, que me oigan. Que sepan la vida que me das. Qué desgracia que un creyente se comporte de esa manera. Que allá en la plaza del pueblo empecemos a discutir, a gritar y caga, y que te valga que no. I'm sorry, dijo el gringo. Usted necesita nacer de nuevo. Vigile la ira, vigile la amargura. Porque si no los controla va a explotar. Y lo que nosotros vemos es el resultado. De repente vemos que la señorita no se ha casado, pero ya viene. Nosotros vemos el resultado. La pancita ya grandita. Decían una mudita de por allá que era la Coca-Cola que le estaba haciendo mal. A los 9 meses nació el Coca-Colito. Vemos el resultado. Ve, apareció borracho. Ese es el resultado. Ve, se lo robaron. Es el resultado. Por no controlar las cosas que son exteriores. Luego viene la gritería, la maledicencia. El creyente que no vigila esas cosas, de repente grita, pero no grita gloria a Dios. Qué terrible, mis amados, que en la casa de Dios no podamos decir ni un amén, ni un gloria. Es que a mí me da pena pasar a decir un texto, pero insultar a tu prójima, a tu esposo en la casa, no te da pena. Alguien dijo gloria a Dios esta mañana. Ay, es que yo soy tímido, pero no te da pena pelearte con los vecinos. No te da pena insultar en las redes sociales. Para mandar un texto en el WhatsApp no te da pena. Pero para decir un texto sí. Dios le bendiga, hermano. Amén. Y bueno, contesta, es que me da pena. Ay, sigamos adelante. Siento ira santa en este momento. La amargura en el griego dice pikria. Refleja un resentimiento calcinante con una actitud rencorosa. Mira, hay gente que uno no ocupa escucharla para saber que uno le cae, pero pesado. Dios le bendiga, siervo. Ay,
Aquí no, yo cuento la cosa que he visto en otros lugares. Pero la amargura es eso, un resentimiento calcinante, algo que quema por explotar, por salir. Una actitud rencorosa. Por eso el apóstol Pedro le dice a Simón el mago cuando dice, véndanme de eso del Espíritu Santo. Y le dice, arrepiéntete. Quizá Dios tenga misericordia de ti. Y dice en el 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aleluya. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire, el problema de la amargura es que cuando no la controlamos nos afecta a nosotros, pero también afecta al vecino. ¿Te fijaste vos? ¿Qué opinas de esto? Y no está para correr, está para maltratar. Y empieza a contaminar. Y después vienen las divisiones, los pleitos. ¿Por qué? Porque un corazón amargado contaminó un resto. Amén. Por eso el escritor de los Hebreos dice, procure que no haya entre vosotros alguien con raíz de amargura. Las griterías es el grito o imprecación de una persona belicosa y manifiesta en una explosión en público que revela su falta de control. Cuando usted en su enojo grita y empieza a es que no controla su propio ser. La maledicencia, mire en el griego blasfemia, pero con P, que es la derivación de blasfemia, de lo que emana de un corazón amargado. Por eso Pablo dice, quítese de vosotros todos arranques, todos esos arranques del viejo hombre, todos esos frutos de la vieja naturaleza. Y termina el 32 y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué problema? Que Dios nos perdona, pero el prójimo no nos perdona. Cuando un hermano peca y reconcilia y restaura, Dios lo perdona. Pero hay un par de viejitos que jamás lo van a perdonar. Jamás. Dice, perdónense. Así como también Dios los perdonó a ustedes. Y a mí cuando me cuesta perdonar a alguien, me recuerdo que Dios me perdonó a mí. Dios santo, Dios precioso, maravilloso, que no falla, que no hay mancha en él, me perdonó a mí, que soy una podrida llaga. Ahora yo, una podrida llaga, no puedo perdonar a otro igual que yo. A su nombre. Termino con esto, a manera de conclusión, Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea la de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria al Señor esta mañana. Gloria a Dios.